Sí, sí, adelante. ¿El fondo? Bien, buenas tardes casi, no, todavía no, buenos días. Estamos aquí continuando estas sesiones especiales de ingeniería dentro de la Fourth International Conference on Mathematical Modeling. Y pues tengo el gusto en esta ocasión de presentar a nuestro ponente, el doctor Richard Jacinto Márquez, quien nos va a hacer favor de darnos su plática, cuyo título leo en español: Algoritmo basado en gráficas para calcular modelos de ecuaciones diferenciales de circuitos completos. Una breve semblanza de nuestro colega, el doctor Richard. Él es actualmente catedrático de mecatrónica en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Él recibió su grado de maestría en control automático en la Universidad de los Andes en el 97, en Mérida, Venezuela. Su grado de doctor en control automático en 2001 de la Université Paris-Sud-Orsay, Francia. No sé si lo dije bien, pero después tuvo nombramientos en la Universidad de los Andes en el 95 por 20 años y en el CIMBESTAB en 2006 por 2 años. Posteriormente ya se incorporó aquí al Instituto de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en 2015 como profesor docente investigador titular A. Él ha sido autor de unas 50 publicaciones y presentaciones en México y en el extranjero. Sus intereses de investigación se encuentran en las áreas de control automático y modelado de sistemas conmutados, particularmente en convertidores de potencia DC, DC, PWM. Pues, sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Richard. Esa es. Ok, bueno, entonces puedo empezar. Adelante. Y bueno, I'm not going to speak English because of my terrible English. Voy a hablar en español. No sé si pueden hacer preguntas en inglés si es necesario. A ver, nosotros hemos estado trabajando ya hace tiempo un grupo al que quiero agradecer, el doctor Marco, algunos estudiantes de mecatrónica, en modelado de convertidores de potencia. Y estudiando esos convertidores y con ayuda de, por cierto, el doctor Neta, el hermano del presentador, por cierto, empecé a trabajar en grafos para tratar de resolver algunos problemitas de modelado de convertidores y sobre todo para poderlos hacer automáticos. Y caí en esta solución, ¿no?, que voy a presentar ahorita. Ahí ya, digamos, hay muchas formas de hacerlo automático. Las principales dos formas son el método del tabló. Es una tabló esparcido, no sé cómo se dirá en español. Es una tabla esparcida, ahorita le voy a explicar qué es eso. Y el método de análisis nodal modificado. Voy básicamente a presentar un ejemplo donde voy a describir, más o menos en el tiempo que tenemos, pues describir qué se debe hacer para, o cómo se comparan esos tres métodos, el que voy a presentar, y esos dos, el del tabló y el método de análisis nodal modificado, cómo se comparan con lo que nosotros estamos haciendo. Bien, el método de análisis nodal modificado es importante porque es el de base que se utiliza para programas de simulación de circuitos eléctricos como el PSPICE. En esta charla solo voy a hablar de circuitos lineales, no voy a meterme al problema de circuitos no lineales, ni hablar de cálculo de aproximaciones de tipo de Newton, ni nada de eso. Voy básicamente a trabajar el problema lineal. Fíjense, como motivación tomé esta frase que está escrita en el artículo original del método de Tableau, de Sparse Tableau Approach, de Hatchell, Brayton y Gustafson. Ese es del año 71 y ellos dicen
ya en el año 71, que bueno, que debido a la rápida evolución, en ese caso de computacional que hubo en estos últimos años, imagínense, año 1971, pues estaban saliendo métodos más eficientes y la idea era trabajar con esos métodos matriciales finalmente, y que esas técnicas utilizaran, pues absorbieran, se pudieran transformar para poder mejorar o afectar drásticamente tanto la formulación del problema como su resolución en ese caso, ¿no? Estamos hablando del año 71. Un poco lo que nosotros creemos con el método que les voy a mostrar ahorita es que básicamente pasa eso. Ocurre eso. Al utilizar grafos, pues es mucho más simple calcular muchas cosas. Por supuesto, yo digo, bueno, eso es más fácil para cierto tipo de circuitos y ahorita voy a mostrar un ejemplo de eso, ¿no? Bien, aquí, digamos, la idea es, yo ya les hablé que hay muchos métodos. Empezamos con las leyes de Kirchhoff, hay método de análisis nodal, método de análisis en malla, el mismo método del Tableau y el MNA, y el método de análisis nodal modificado. Estos dos métodos, pues estos dos últimos son los que mencioné al principio y son los que más se utilizan para hacer implementaciones computacionales. Hay otro método que no estoy mencionando aquí que se habla de híbrido o que está asociado a el análisis de lazo. Ese es muy parecido al que voy a presentar yo. Probablemente es llover sobre mojado y estamos haciendo exactamente la misma cosa hasta que no nos digan lo contrario, pues creo que lo novedoso es introducir grafos justamente en este problema, aunque el uso de grafos se utiliza desde hace mucho tiempo. Dos cositas que quiero recordar ahorita, que son tanto la relación en los capacitores como la relación en los inductores, que básicamente es la que nos lleva a ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Esta es la capacitancia, aquí está la corriente del capacitor, voltaje del capacitor, voltaje de la bobina, inductancia de la bobina y la corriente de la bobina. Estas son relaciones que salen de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? ¿Cuál es la idea de obtener a partir de circuitos eléctricos las ecuaciones diferenciales? Pues básicamente simulación, también para hacer los modelos de pequeña señal y si nos vamos al caso de convertidores de potencia, pues el uso en controladores o en diseño de controladores, ¿no? ¿Desde cuándo se utilizan grafos en circuitos eléctricos? Esa es una historia larguísima, casi colindando con la historia de Euler y los puentes de Kaliningrado, creo que era, de donde sale la definición básica de grafo. Siendo estudiante, Gustav Kirchhoff, que es el de las leyes de Kirchhoff, en el año 1845, estudiante de doctorado, todavía no se había graduado, él saca un paper y en ese paper, en el apéndice, él reescribe el circuito eléctrico, lo reescribe con unas líneas. Ese es justamente el primer grafo que se conoce de circuitos eléctricos. Un libro muy famoso de circuitos eléctricos, digamos, poco usado actualmente porque ya los grafos no se usan en el salón de clase. Este libro de Chua, de León Chua, el del atractor de Chua, un tipo muy famoso en redes neuronales, el inventor del menristor desde el punto de vista teórico. Ese es un artículo de los años, también me parece 70 o principios de los 80. Ellos hicieron un libro que se llama Circuitos Lineales y No Lineales y la idea básica es que ellos trabajan todo o escriben todo en términos de grafos, o al menos escriben en forma de grafos dirigidos, digrafos. ¿Qué nos motivó finalmente a proponer el método que estoy mostrando? Me indican si hay algún problema, si no me escuchan o si hay... Porque a veces me siento que no me están escuchando por algún problema, pero bueno, si no hay inconveniente yo voy a seguir.
una de las cosas que nos llamó la atención y que nos permitió llevar a este método es una característica que tienen los circuitos que son puramente inductivos capacitivos, y es la relación con una matriz fundamental de lazo que nos da una matriz antisimétrica J o una estructura de Dirac. Y bueno, ya les había comentado que todo este modelado matemático lo estamos usando para convertidores de potencia. Bien, yo lo que voy a hacer es agarrar un ejemplito y mostrar cómo son los tres métodos en la práctica, o cómo se hacen esos tres métodos en la práctica. Para eso me voy a apoyar con este convertidor de potencia. Un convertidor de potencia es una cosa que tiene elementos de circuitos eléctricos como los conocemos. Aquí hay una fuente, dos bobinas, dos capacitores, una resistencia, y además hay un diodo y una puertita que representa básicamente un transistor. Si ese transistor lo enciendo y lo apago, esto me da dos circuitos eléctricos. Aquí en esta presentación lo que voy a hacer es trabajar con uno de los circuitos eléctricos cuando este transistor está encendido. Es decir, cuando esto está en un cuarto, o mejor dicho, cuando surge este circuito eléctrico, ¿no? Ahí tenemos este circuito eléctrico. ¿Y cuál es la idea de modelar un circuito eléctrico? Básicamente, no es directamente obtener las ecuaciones diferenciales. Lo que yo quiero cuando tengo un circuito eléctrico es saber cuáles son las corrientes y cuáles son las corrientes y los voltajes que ocurren tanto en los capacitores como en las bobinas y en las resistencias y en la misma fuente. ¿Para qué quiero saber eso? Para saber cuál es la potencia, para poder dimensionar mis elementos, para saber de qué tamaño va a ser la bobina, para saber de qué tamaño es el capacitor, cómo debo diseñar. O sea, realmente todo este cuento de hacer la simulación no es tanto por lo que yo quiero sacar o extraer del circuito como quiero las ecuaciones diferenciales, no. Esas me sirven desde el punto de vista de aplicación. Entonces, lo que quiero saber es para poder diseñar luego. Y en el caso de convertidores de potencia, eso es todavía más cierto. Entonces, bueno, mi problema intermedio es tratar de obtener las ecuaciones diferenciales de ese modelo. Y hay muchos métodos. El método más simple es que yo tome pensé que me estaban indicando alguna cosa. El método más simple es que yo tome y recuerde las leyes de Kirchhoff. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? Básicamente tenemos dos leyes. Una que es que la sumatoria de las corrientes en un nodo debe ser 0, y la otra que la sumatoria de los voltajes en un lazo o en una malla, así se llama, esto es una malla, son varios elementos conectados que hacen en cierta forma un círculo o una cosa cerrada de conexión de elementos. Aquí tenemos otra pequeña malla y una malla más grande aquí, por ejemplo. Entonces, la ley de los voltajes de Kirchhoff lo que me dice es que la suma de los voltajes que tengo aquí, pues, me va a dar 0. Con esas dos leyes de base, uno ya puede trabajar. Aquí lo que les voy a mostrar es que cómo a partir de esas leyes existen dos métodos básicos que se utilizan para automatizar o para llevar a la computadora esos voltajes y corrientes y esas ecuaciones, ¿no? Entonces, para eso lo primero que hacemos es indicar las corrientes, por lo menos en cada una de las ramas o en cada uno de los elementos. Aquí tengo un elemento que es el voltaje y su corriente es I sub 3. La corriente en la bobina va a ser I sub 1, la corriente aquí va a ser I sub 2, la corriente en el voltaje, en el capacitor 1 va a ser I sub 5, en el capacitor 2 va a ser I sub 4, y tiene la dirección que les estoy mostrando, ¿no? Además de esas corrientes en cada uno de los elementos, nosotros vamos a tener, también vamos a poder hablar de los nodos. Los nodos que son los puntitos donde se unen varios elementos. Esto es así. También en el caso y es la relación más directa que hay con vamos a ver si puedo escribir aquí encima. Entonces, esto también lo puedo escribir como un grafo de esta forma.
Yo puedo agarrar cada elemento y digo, bueno, aquí tengo la bobina, mi voltaje, y transformo este elemento que lo tengo con una simbología circuital, lo transformo en una línea. Aquí tengo otro nodo que me conecta la bobina L1, este nodo se conecta aquí con la bobina L2, y después aquí conectamos el capacitor y la resistencia, y luego el último capacitor lo conectamos así. Entonces tendríamos 3, 4 nodos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos o 6 corrientes. Eso es lo que estamos viendo nosotros allí, exactamente, ¿no? Disculpe, doctor. Entonces, Richard, le quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Ah, ok, bueno. Hablando de las leyes de Kirchhoff, pues, si nosotros lo que hacemos es tomar los voltajes de cada uno de los elementos que tenemos aquí, como voltajes de nodos, y hablamos de los voltajes de los ramales, yo puedo llegar al método del tabló. En el nodo 1, las corrientes I1 e I3, si se fijan como están aquí, pues me generan estas dos ecuaciones. Y así en el nodo 3 llega esta corriente, sale esta corriente, sale la corriente I4, la I5, ¿ok? Y entonces ahí tenemos las ecuaciones. Estas serían las ecuaciones de relación de las corrientes con los nodos. Si relacionamos los voltajes de cada uno de los elementos con los voltajes nodales, entonces me dan estas ecuaciones. Esas se resumen matricialmente de esta forma que está aquí. El método del tabló lo que hace es resumir estas dos y añadimos ahora las ecuaciones de cada uno de los elementos. Si se fijan, aquí hay están las ecuaciones diferenciales porque van a surgir de los elementos de los capacitores y el inductor, pero también aparecen las ecuaciones algebraicas. En el método de análisis nodal modificado, lo que se hace es hacer análisis nodal, es decir, veo los voltajes en los nodos y eso me da estas dos ecuaciones que tengo aquí. A estas ecuaciones le sumo los elementos de los voltajes, y cuando yo estoy haciendo un nodo y aparecen corrientes de las bobinas, deben añadirse estas ecuaciones de las RAM. Bien, si se fijan, aquí en el método de análisis nodal modificado, el número de ecuaciones se disminuyó enormemente, ¿sí? Pero todavía tenemos ecuaciones, digamos, en parte, trabajando aquí y trabajando aquí abajo, pues tenemos ecuaciones algebraicas diferenciales. A pesar de que si nosotros tomamos los capacitores y los metemos aquí, tenemos directamente 4 ecuaciones. Bien. El método nuestro es agarrar este mismo circuito, el mismo que teníamos anteriormente, pero entonces se basa en mirar el circuito como si fuera un circuito completo. ¿Qué es un circuito completo? Es una definición que dieron Brayton y Moser en el año 64, 65, que lo que dice es que si yo tengo una resistencia en paralelo con un capacitor, eso lo puedo considerar un solo elemento, y que si yo tengo una resistencia en serie con una bobina, también lo puedo considerar eso como un solo elemento. Eso nos lleva a nosotros a ver ahora mi circuito de una manera un poquito diferente. Y vamos a hablar de lo que serían unas corrientes de malla o corrientes de mi circuito que me las van a dar la bobina. Por ejemplo, en este caso, la corriente de la bobina 1 va a ser este lazo, simplemente porque no puede pasar por la otra bobina. Y es lo mismo que pasa con el caso de la segunda bobina, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas dos corrientes de malla. ¿Por qué ocurren esas dos corrientes de malla? Esa es básicamente nuestra definición de lo que sería un sistema completo. Si nosotros ahora, cuando pasamos mi circuito a un formato de grafo, ahorita se lo voy a mostrar, y vemos el número de lados de ese grafo y el número de nodos, y a esto le sumamos 1, eso me da el número de mallas independientes que debo tener. Eso lo podemos ver aquí. Aquí, por ejemplo, este es exactamente el mismo circuito de aquí arriba, ¿sí? Lo único es que ahora, en el caso de C2, la resistencia va junto con el capacitor, y ahora tenemos este nuevo circuito. Viendo ese circuito de esta manera, fíjense lo que va a pasar aquí. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 ramas, ahí están. Tengo 4 nodos, que son este de aquí y este de aquí, los 3 de acá y este son 4.
y entonces voy a tener dos mallas independientes. Esas dos mallas independientes son las que yo voy a poder ver de esta forma. Voy a ver con números unos y menos unos, y lo voy a explicar de dónde sale eso. Es simplemente un recorrido de un ciclo de un grafo, y ahí llegamos a toda la teoría de grafo. Nosotros tomamos la corriente de la bobina 1 y vamos a recorrer este grafo para hacer ese ciclo. Bien, el capacitor o el voltaje que esté en C2 digamos que la dirección del capacitor va a ser en la dirección de menos a más, y la corriente va en sentido contrario. Eso va a ser menos C1 en el capacitor 2. Si se fijan, estamos colocando C2 en la posición 2 y C1 en la posición 1. Luego seguimos con la corriente, y fíjense que aquí el capacitor 1 va en la misma dirección de la corriente de L1. Al ir en la misma dirección, pues eso es un más 1 para C1 y menos para esto que está aquí. El voltaje, si vemos el voltaje, podríamos añadir también el voltaje, va en la misma dirección, y eso va a ser un más 1, lo vamos a ver en un segundo. Vamos a ver el segundo ciclo independiente. El segundo ciclo independiente está relacionado, como lo vimos antes, con la bobina 2, y entonces en este caso, siguiendo la dirección de la corriente, el capacitor 1 va en dirección contraria, es un menos 1, el capacitor 1 va en la dirección contraria de la corriente I sub 2, aquí sería la corriente I1 asociada con la bobina 1, corriente I2 asociada con la bobina 2, esto es un menos aquí, y después esa corriente va en la misma dirección del capacitor, fíjense que hace el mismo recorrido, va en la misma dirección, eso es un más 1, y utilizando la matriz antisimétrica, de una vez me da una matriz de relación de los capacitores y las inductancias. Y al hacer eso, ya terminamos. Lo que faltaría solamente es agregar cómo entran los voltajes o las corrientes externas, y esa solamente es viendo qué pasa con las corrientes, cómo las corrientes de los inductores pasan por las fuentes independientes, o cómo las corrientes de las fuentes de corriente entran a los capacitores. Si yo puedo ver eso, y directamente me da de una vez las ecuaciones de mi circuito, y yo lo único que tengo que hacer es recorrer mi circuito. Aquí está donde está el truco relacionado con los grafos. ¿Por qué un truco relacionado con los grafos? Porque justamente nosotros al recorrer el grafo, por ejemplo, utilizando el algoritmo de búsqueda en profundo, Deep Search, de búsqueda en fondo, nosotros podemos sacar eso y lo podemos calcular. Las ecuaciones dan, así como se las muestro. ¿Qué necesitamos agregar aquí en la diagonal? Eso se agrega directamente. Las resistencias que vayan en paralelo aparecen como elementos con el capacitor, como 1 sobre R, que son inversos de la resistencia, y en el caso de, por ejemplo, tener resistencias en serie con la bobina, van a aparecer como elementos negativos. Por ejemplo, R1 con la bobina L1 va a ser menos R1 aquí, menos R1 acá. Con eso terminé la explicación del método. Es muy interesante porque en este caso, perdón que acabo de escribir una cosa aquí con la emoción, esto es inmediato, son estampillas. En ese caso, estampilla, utilizo el nombre que se utilizó para el caso de el método de análisis no modificado, es un método directo. Bueno, aquí, digamos, ya se me acabó el tiempo y seguro mi amigo Cuau está a punto de interrumpirme, así que voy a las conclusiones. Tengo por ahí los códigos que nosotros hemos hecho en Octave, donde agarramos y tomamos, no sé, 50 elementos, todos escritos con sus netlist, y utilizando el DFS, este algoritmo de búsqueda sobre los grafos, pues me genera todas las ecuaciones, no solo las ecuaciones diferenciales, sino puedo calcular una cantidad de cosas, desde potencia a otras cosas, de manera automática, solamente utilizando grafos. Bueno, les mostré, aparentemente, esta conexión que tenemos entre circuitos puramente LC con grafos no está dada directamente, y menos presentada. Lo que más se le parece es el método que se llama un método híbrido, que fue creado por el mismo Ruel y otro, el que hizo el método de análisis no modal modificado.
pero ese no se usa casi en la práctica ni se explica y hay que ir a los papeles originales para poderlo conseguir, o al libro que ellos hicieron, que es un libro ya que tiene su tiempo, ¿no? En el caso de que el circuito no sea completo, pues hay que tratar, nosotros estamos haciendo ahorita lo necesario para poder conseguir un dual del método de anal modificado, y bueno, como ya vieron que es completamente trivial agregar resistencias de los inductores o de los capacitores. Y bueno, aquí le quiero agradecer, repito nuevamente, al doctor Marco Contreras, a Netzahuatl Coyotel, ¿no? Sí, creo que es así, Roldán, hermano de Cuau. Es un trabajo muy interesante que estamos haciendo y estamos transformándolo a la parte de programación. La ventaja es que al tener algoritmos que sean en grafos, pues va a ser muy rápido poder calcular muchas cosas. Gracias, yo creo que... Muchas gracias a ti, Richard, muchas gracias. Ya no nos quedó tiempo para preguntas, pero te agradecemos mucho la interesante charla y pues te vamos a hacer llegar una constancia, la cual ahora pues voy a mostrar. Aquí está. Esta es la constancia que te vamos a hacer llegar para agradecerte tu participación en este congreso. Y pues, sin más, damos por terminada esta plática, agradeciéndote de nuevo y los invito a continuar en las actividades del Congreso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien, gracias. Gracias a ti. Éxito.